Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos con el libro de Ezequiel, que es un libro muy grande e importante que nos deja ver que la tarea de los profetas, como lo vimos ya con Isaías y con Jeremías, es una tarea difícil donde los profetas se ven sometidos a cosas que no quisieran y dar el mensaje de Dios generalmente resulta odioso para los demás y no les hacen caso y los tratan mal. Ezequiel era como si fuera un actor ambulante y tenía que a veces hacer papeles que pues eran difíciles, pero él los hacía para que el pueblo entendiera lo que estaba pasando y cómo tenían que actuar con lo que Dios, con lo que iba a venir de parte de Dios por su maldad y porque seguían haciendo las cosas de la manera incorrecta. Sin embargo, a pesar de todo lo que hacían los profetas, el pueblo seguía con los oídos cerrados y con los ojos tampoco querían ver. Entonces, la labor de los profetas, lejos de ser una cosa chévere que predice el futuro y que le muestra a la gente lo que tiene que hacer y la gente todo lo toma de una manera positiva, lo que hace la misión del profeta más difícil es que generalmente los que lo escuchan tienen sus oídos cerrados, están completamente cerrados a escuchar lo que quieren decir porque no es un mensaje bonito, no es un mensaje que les vaya a mostrar todas las cosas maravillosas que vienen, sino al contrario, les muestra si siguen con su comportamiento cómo van a terminar. Y por eso, pues los profetas no fueron tan queridos y muchos acabaron muriendo de muertes horribles. El Señor se le revela a Ezequiel con una visión de la gloria divina en el capítulo 1, con un mensaje de esperanza donde él ve unas criaturas que tienen cada una cuatro caras, tienen alas, las alas están entre sí pegadas y adicionalmente tienen ruedas y las ruedas donde va la persona, donde va uno de esos seres, pues van las ruedas, están unidos y lo que pasa es que ellos están cargando el trono. Entonces él ve la gloria de Dios porque ese trono que debería estar en ese momento pues en Jerusalén porque es la tierra de Dios, es el pueblo que él escogió, no está ahí sino que está en Babilonia. En ese momento Ezequiel se encuentra ya exiliado en Babilonia y ve cómo esa gloria de Dios está sobre Babilonia en vez de estar sobre el templo y ve ese trono de Dios con toda su gloria diciéndole que él está ahí. Entonces es un mensaje muy lindo para Ezequiel porque le permite ver cómo es la gloria de Dios. Y esto pues se ve como en Éxodo cuando el Señor dejó ver su gloria, dejaba ver su gloria sobre el tabernáculo, se mostraba a los israelitas y ellos seguían dudando, seguían haciendo lo incorrecto. Pues así pasa también en este libro de Ezequiel y vamos a ver cómo a pesar de todos los anuncios y todos los llamados que hacen los profetas, el pueblo sigue ensimismado y sigue pensando que hace todas las cosas bien. Voy a leer el capítulo 2 del versículo 5 al 7. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El Señor le está mostrando a Ezequiel que ese pueblo no le va a hacer caso y que él está definitivamente entre enemigos. Él está entre espinos, entre zarzas y espinos, y él mora con escorpiones. O sea, es una cosa muy terrible como el Señor sabe lo tercos, lo malos y cómo no van a escucharlo, y se lo advierte a Ezequiel. Pero, sin embargo, él hace la tarea que tiene que hacer y es tratar de mostrarle a ese pueblo lo que está pasando para que de ahí, al final, como lo vamos a ver y como lo va a mencionar Ezequiel, quede ese remanente, que son unos poquitos, de todas las ovejas, van a quedar solamente unas pocas que van a querer escuchar al profeta. Los demás van a seguir cerrando sus oídos y no van a hacer caso. Hay una cosa muy linda en el libro de Ezequiel, es que muestra cuál es la responsabilidad de ese atalaya, que es una responsabilidad que al final tenemos todos nosotros cuando nos convertimos al Señor, y es mostrarle a quienes no creen, a quienes todavía no han tenido la oportunidad de ver lo maravilloso y hermoso que es Dios con nosotros, y el sacrificio de Jesús en esa cruz para morir por nuestros pecados, para lavarnos, es mostrarles eso, es mostrarle a las personas pues, que tienen la posibilidad de ir hacia la luz y que o tienen la posibilidad de quedarse en el mundo y perderse.
Esa es una responsabilidad que tenemos todos y el Señor se la deja clarísima a Ezequiel en el capítulo 3. Dice en el capítulo 3, versículo 9, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Es muy importante que el Señor siempre respalda a sus profetas. Los profetas tratan de decirles a Israel, a nosotros ahora, lo que va a suceder, pero nosotros cerramos los oídos y el Señor nos dice, no hay problema, no hay problema con eso, yo estoy con ustedes y yo los defiendo y yo no permito que les hagan daño. Dice en Isaías, en Ezequiel 3, 16 y 17. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios y es que tenemos que decirle a las personas, o sea, tenemos que mostrarles quién es el Señor y que lo conozcan. Y la responsabilidad del profeta va aún más allá, porque el Señor ve, el profeta ve con los ojos del Señor lo que está pasando y Él les da un mensaje de alerta, porque si siguen así, si siguen mal encaminados, definitivamente van a ser destruidos. Ahí le deja claro el Señor a Ezequiel que cuando él oiga palabra de Dios, si él no habla, va a ser, eso se lo va a cobrar a él. Si él habla y la persona no le obedece, pues la persona va a tener que responder por sus acciones. Pero definitivamente la responsabilidad que tiene el profeta y la responsabilidad que tenemos nosotros es decir la palabra que el Señor nos ponga, hablar lo que el Señor ponga, hacerle entender al mundo que hay un Salvador que murió por nosotros. Y si las personas quieren cerrar sus oídos, eso ya es su problema y ellos tendrán que rendir cuentas. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea, que a veces es difícil, porque a veces uno dice, voy a decirle a un amigo, una persona que uno quiere, voy a hablarle de esto y a veces las personas lo toman a mal y dicen que uno se volvió fanático, que, bueno, hablan cosas que, pues que ellos piensan que es su parecer, pero hacemos mal si nos quedamos callados y no decimos lo que tengamos que decir. Entonces, el mensaje clarísimo que deja aquí el Señor que le da a Ezequiel es que él tiene que hablar y que si no habla va a ser su responsabilidad. Dice, bueno, como les digo, Ezequiel interpretaba, era como si fuera un actor ambulante, interpretaba un papel que el Señor le ponía a interpretar. Entonces cogía, por ejemplo, con un simple ladrillo, con una navaja, desarrollaba todo lo que el Señor le decía que dijera. El Señor le ponía lo que tenía que hacer y él lo hacía sin problema, no le daba pena, no le daba temor, no sentía que lo estaban juzgando, le importaba 5 lo que pensaran los demás. Él hacía su tarea y cumplía con hacerla de la mejor manera. Entonces, él les dejaba claro que Israel estaba pecando y que Dios iba a hacer un juicio y que ese juicio era debido a ese pecado, que si ellos no se arrepentían de eso que estaban haciendo, pues se iban a encontrar con el juicio divino. Y el juicio divino iba a venir en forma de hambre y de violencia. Perdón. Ezequiel lo que hacía era tomar todo lo que tenía a su alrededor para interpretar esos papeles que el Señor le daba, para mostrarles cómo era que iba a venir el juicio. Entonces, en los capítulos, en el 4, en el 5 y en el 6, vemos cómo él empieza a interpretar eso que el Señor le pone. A Ezequiel, no sé si lo puse más adelante, a Ezequiel el Señor le puso a dormir todo un año de un solo lado para mostrarle a Israel lo que venía. O sea, son cosas que físicamente desgastan a ese profeta, que hacen que su cuerpo pues quede mal, quede en mal estado, pero el Señor le hace que, o sea, le dice que le haga la tarea y el profeta obedece, que así deberíamos ser nosotros. A veces la tarea que tenemos no es fácil, a veces sentimos que damos contra el muro cuando hablamos del Señor, que las personas están reacias, que las personas tienen rabia de que uno les diga cosas, que les molesta, pero nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea, les guste o no les guste. Había un montón de pecados que seguía teniendo Israel y que los mencionaron muchos profetas, casi todos mencionan eso, que son la codicia, que es el culto a las imágenes, que es la violencia, que es la falta de sabiduría de los sacerdotes. Todo eso lo vuelve a repetir aquí Ezequiel. Ellos ya sufrieron la estampida de Babilonia sobre ellos y fueron llevados algunos a Babilonia, pero viene otro ataque y en ese ataque pues definitivamente Jerusalén va a caer, que es lo que el profeta quiere decirles para que ellos entiendan y cambien y puedan ser salvos. Ezequiel tiene una visión de Jerusalén y de su templo
en el capítulo 8, que es una visión bastante terrible, porque él ve a esos sacerdotes que tienen que rendirle culto solamente al único Dios, que es Jehová. Él empieza a ver que esos sacerdotes están rindiendo adoración a otros dioses, que esos sacerdotes y en general la gente del pueblo lo que está haciendo es rendirle cultos a dioses que no son, a dioses además dioses de Babilonia. Entonces él les deja clarísimo que esto no es, y el Señor le permite ver a Ezequiel eso porque Ezequiel ve las cosas desde el punto de vista de Dios. O sea, Ezequiel no está diciendo lo que él cree, lo que él piensa, lo que él ha determinado para nada. Él está diciendo todas las cosas que Dios va a traer sobre eso y él está viendo el dolor que siente el Señor de estos sacerdotes que se supone que son sacerdotes de Jehová adorando a otro Dios, rindiéndole culto a imágenes. Y ya el Señor desde el principio, desde Génesis, nos ha dejado claro que no acepta eso y que le molesta sobremanera y que si nosotros seguimos haciendo eso, va a hacer juicio sobre nosotros, pero hemos seguido. Esto sigue, esto pasó desde el inicio de nuestras vidas, desde el inicio de la vida en esta tierra y sigue pasando. Y Dios siempre va a ejecutar los juicios sobre una sociedad que hace eso, sobre una sociedad que es egocéntrica, sobre una sociedad que piensa que tiene la verdad y que no tiene que obedecer a nadie, sobre una sociedad que piensa que como hombres cada uno puede tomar la decisión de lo que quiere ser y hacerlo. El Señor no va a aceptar eso y va a tomar juicio. Lo peor no es eso, lo peor no es que ese reino de Judá va a desaparecer, que al final también va a desaparecer el templo, sino que esa gloria de Jehová que estaba destinada para ese templo precioso y perfecto, no va a estar ahí, porque el Señor no va a soportar esa idolatría. O sea, el Señor va a abandonar el templo, que es ese sitio que se supone tiene que ser perfecto para él. No es perfecto, está lleno de inmundicia, que fue un poco lo que vio Jesús cuando llegó a ver a esos cambistas comerciando con la plata, comerciando con los animales, y si dijo, esto no, mi casa tiene que ser casa de oración. Entonces, siempre todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos muestra que en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús y cuando mostró su gloria, aquí el Señor, a través de Jesús, lo que vio fue que lo que habían dicho los profetas desde el principio nunca fue tomado ni visto por el pueblo, que nunca los escucharon. Entonces, es el momento de hacer un alto en el camino, de hacer ese alto en el camino y ver que todo lo que el Señor dijo antes sigue pasando ahora, que seguimos cerrando los oídos, que seguimos cerrando los ojos, que seguimos haciendo lo incorrecto, que seguimos idolatrando cosas que no debemos idolatrar, cosas, personas, que seguimos rindiéndole culto a imágenes, que le seguimos rezando a un santo, a la Virgen, cosas que el Señor aborrece y que ha pedido que no hagamos. Entonces, en nosotros está tomar esto que la palabra dice y hacerlo realidad en nuestros corazones y cambiar eso que está anunciando el Señor que va a ser un desastre y que lo anuncia todo el tiempo, cambiarlo para que de verdad recibamos del Señor el amor que Él quiere darnos. Entonces, sobre los judíos venía lo que más tenían por su idolatría, pero tenían una posibilidad, y es que ellos si se convertían a Dios con todo su corazón, el Señor les daría un espíritu totalmente nuevo. Ezequiel hace una representación de la marcha en el desierto para anunciar lo que viene. O sea, él se va y toma cosas del Éxodo para demostrar lo que pasó en el desierto en ese momento cuando el Señor mostró toda su gloria, cuando les dio el maná, cuando les dio todo lo que ellos necesitaban, les dio agua, sacó agua de las peñas, los tuvo siempre con su calzado bien, no sé, sus vestidos nunca se aviejaron, no se dañaron. Él muestra eso para anunciar lo que viene si Israel no toma esa decisión, que la decisión es confiar en Dios y hacer a Dios su Padre, confiar absolutamente en Él y saber que Él es el que se encarga de las cosas y dejar de estarnos revelando y de estar pidiendo lo que no tenemos que pedir y siempre tratando de decirle al Señor que para que nosotros le creamos, Él tiene que darnos pruebas de que está ahí. Y la mayor prueba que tenemos es que todos los días nos levantamos y respiramos, nos levantamos y podemos pararnos de la cama, podemos comer, procesar la comida, hablar con las personas que amamos, sentir paz, sentir gozo. Eso es lo que demuestra que estamos todos los días con el Señor. Si nosotros no hacemos caso a lo que dijeron los profetas desde esa época, si nosotros seguimos actuando de la manera incorrecta,
todos, no solamente Israel, va a quedar expuesto al ridículo. A Israel le va a pasar eso, Israel y Judá van a ser definitivamente exterminadas y van a quedar expuestas al ridículo porque las otras naciones van a decir, ¿cómo así? Son el pueblo de Dios y miren esto, claro, es que es el pueblo de Dios infiel que a pesar de todas las demostraciones que hace el Señor, no han querido volverse a él. En el capítulo 14, versículos 22 y 23 dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Entonces, es precioso porque el Señor siempre deja claro, Él va a hacer un juicio, pero aquellas personas que deciden creerle, aquellas personas que deciden amarlo, que deciden dejar el que dirán y no, que no les importe que los juzguen, como en su tiempo Noé, que no le importó que todo el mundo dijera que estaba loco porque estaba haciendo esa arca y nunca en la vida había llovido, y ellos no sabían qué era eso ni pensaban que pudiera ser. Entonces, si nosotros hacemos las cosas como el Señor quiere que las hagamos, vamos a hacer ese remanente. Que ese remanente es de todas las naciones, que es lo más hermoso, porque no solamente gente que haya nacido en Israel, el Señor decidió darnos la oportunidad a todos de ser hechos sus hijos simplemente por creer que Él es el único y verdadero Dios, por no aceptar adorar a nada más, a ninguna imagen hecha por hombre, ni a ninguna imagen, ni a ningún ídolo, ni tener ídolos en nuestra vida, romper con esos paradigmas que nos metieron en la cabeza desde que éramos chiquitos, la Iglesia Católica, por ejemplo. O sea, dejar todo eso de lado y simplemente enfocarnos en el único y verdadero Dios. Eso hace que nosotros seamos su remanente. Y ahí le está diciendo a Israel, pues que puede ser su remanente. Jerusalén la muestra el Señor como una vid inútil, que a pesar de que el dueño la cuida y ha procurado tenerla bien, no da fruto, sino que al contrario, no da fruto y al contrario lo que hace es rebelarse ante el Señor. La muestra también como una esposa que se ha prostituido, como un árbol que no se comporta bien. Para vivir es necesario convertirse. Si nosotros no tomamos la decisión, nosotros en este momento, cuando tenemos vida, al estar aquí en esta tierra, al respirar y al poder todos los días tomar decisiones, tenemos que tomar una decisión que es la más importante de nuestras vidas. Y la decisión es, ¿aceptas o no aceptas a Jesús como tu único y verdadero Salvador? ¿Aceptas que solamente hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si tú aceptas eso, aceptas que Dios vino a esta tierra para morir por ti, aceptas que lo único que tenemos nosotros para poder gozar de la vida eterna es tomar esa decisión y tener fe en todo lo que el Señor ha hecho. Si tú no haces si tú no tomas esa decisión, no vas a tener la vida eterna que tú soñarías. Pensamos que todo lo tenemos aquí en esta tierra. Pensamos que si no conseguimos plata, que si no conseguimos fama, que si no hacemos los suficientes amigos y aceptamos cosas del mundo, entonces no vamos a tener lo que queremos. Y resulta que lo que queremos no está en esta tierra. Lo que queremos es un tesoro precioso que está en la vida eterna y que solo vamos a recibir cuando pasemos por esto que es esta vida. Hay una responsabilidad muy grande que tienen esos políticos, que sigue vigente, la tenían los políticos en ese momento, los políticos de Judá, y la siguen teniendo ahora, y es que los políticos hacen trampas y arman cosas que lo único que hacen es llevar al pueblo por el mal camino. Entonces, lo que hace el Señor a través de Ezequiel es decirles que se comporten de acuerdo con esa ley de Dios, que antes de estar prefiriendo lucrarse de ellos y hacer las cosas como no son, como hacen las demás naciones, rendirle culto a imágenes y tener ídolos que no son, que se vuelvan al Señor y que hagan que ese pueblo se vuelva a Dios. Porque hay un inconveniente y que lo hemos hablado muchas veces en las reuniones, y es que cuando nosotros tenemos en una nación unos políticos, las personas que dirigen el país, que hacen las cosas de manera incorrecta, la gente empieza a asumir que eso que está haciendo el político está bien. Y lo hemos hablado, Latinoamérica es un país, un mundo, es un cúmulo de naciones llenas de corrupción, donde la verdad no se ve, donde pulula la mentira, donde las personas
roban y les molesta que los demás roben porque no, pero ellos quisieran robar eso que robó el otro, donde lo que yo haga está bien, pero lo que hagan los demás es malo, donde yo no tengo ningún problema en enjuiciar a los otros porque hacen cosas, pero si yo estuviera en esa cabeza del otro, seguramente también lo haría. Entonces, lo que dice el Señor es, los políticos tienen que ser ejemplo, igual que los sacerdotes. Esas personas que tienen algún rango, que tienen algún poder, que tienen sobre sus hombros algunas personas, unas personas a las que tienen que guiar, esas personas son las que tienen que dar el ejemplo. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que mostrar que hay cosas que hacen que no están bien. La gente en el exilio, esa gente que estaba en el exilio debería arrepentirse y deberían dejar de inclinarse a imágenes y dejar de hacer las cosas que no le agradan al Señor. Los sacerdotes eran indignos, ya lo hablamos ahorita. Los príncipes eran codiciosos e injustos. Los profetas mentían para adular a los poderosos. Miren la diferencia entre esos profetas que mentían para que el poderoso se sintiera bien y para que el rey pensara que nunca los iban a, Babilonia no iba a venir por ellos, no iba a acabar con Judá. Esos profetas mentían y a esos profetas les creían, porque es más fácil siempre creer una cosa buena. Cuando una persona se te acerca y te dice a ti, mira, yo te quería decir, cuando tú dijiste tal cosa, tal vez la palabra que utilizaste fue muy dura, fue muy cruda, hiciste sentir mal a las personas, eso es una cosa. Pero cuando yo pretendo que a mí me digan que no, todo lo que tú dices es perfecto, y si a mí no me dicen que lo que yo digo es perfecto, entonces yo me molesto, ahí ya hay una gran diferencia. O sea, los profetas que venían a mentir y a decirle a Judá y a decirle al gobierno y a decirle al pueblo que ellos iban, que no iba a pasar nada, que ellos podían seguir actuando así, que todo estaba bien, esos profetas recibían lo que recibieron Isaías, lo que recibió Jeremías, lo que recibió Ezequiel y lo que vamos a seguir viendo que reciben otros profetas. En cambio, los embusteros y los mentirosos lo que hacían era que el pueblo estuviera feliz con ellos, que los invitaran a las fiestas, que seguramente les dieran dinero por debajo, que los sobornaran, cualquier cosa, y pedían que esos profetas que decían la verdad se callaran, porque no les gustaba la verdad. Cuando la verdad no es bonita y no habla de lo lindos que somos, y de lo perfecto que nos va a ir en el futuro, no nos gusta. Porque aparte de darnos miedo, lo que hace es que sintamos pues que estamos actuando mal. Y cuando uno siente que está actuando mal, pues sabe que hay algo que está fallando y nosotros nos pensamos perfectos. Entonces, cuando nos dicen que no somos perfectos y que esa perfección que creemos no es así, pues no nos gusta y nos molesta. Y eso era lo que le pasaba en ese tiempo a Israel y lo que pasa actualmente. Si a un gobierno que está haciendo las cosas mal, el pueblo decide rebelarse y decir que no es así, siempre el gobierno va a tratar de tapar eso, de no dejar ver eso. Entonces las mujeres estaban obsesionadas con las joyas, con vivir bien, con vivir en la opulencia, todo el mundo era avaro, ellos no les importaba que derramaran sangre, que mataran a personas, eso no era importante. ¿Y cuánto de eso no pasa ahora? ¿Cómo ahora tapan las cosas diciendo que hay algo que no es tan importante eso que está pasando con unas personas que están sufriendo en un pueblo y ponen más bien la cambian por noticias de cosas chéveres para que la gente se embote en sus propias mentiras y no crea o sea, no vea lo que está pasando en realidad? Entonces, los medios de comunicación aquí tienen un peso bastante grande. Lo que hacía antes los políticos era mostrarle al pueblo solamente esas cosas chéveres que ellos consideraban para que el pueblo andara como si estuvieran borrachos todo el tiempo y no supieran que en realidad estaban callando la verdad, que les estaban mostrando, les estaban negando lo que estaba pasando y les mostraban solo lo que quería que les mostraran. Entonces, Israel y Judá son como rameras, eso ya lo vimos, son como prostitutas, y Judá va a ser aplastado por Babilonia. Ezequiel a Ezequiel se le muere su esposa, la esposa pues él la amaba, y en ese momento el Señor le dice que no puede llorar por ella. Antes se vestían de silicio para hacer como el llanto, rompían las ropas y hacían de todo, y el Señor le dice que no va a poder hacer eso. Le dice que no va ni siquiera que contenga las lágrimas, que no va a poder llorar por su esposa, que es su amada, aquí dice el deleite de sus ojos, porque igual que Israel, igual que el Señor va a descargar todo su castigo sobre Jerusalén y su templo, ellos no van a poder llorar, porque van a estar tan mal que no van a poder llorar. Entonces aquí seguimos viendo a ese profeta que recibe golpes en su vida, golpes en su cuerpo, golpes físicos, morales y espirituales,
solamente por llevar ese mensaje al pueblo, y el pueblo sigue sin escuchar. Entonces, sin embargo, esos profetas son los profetas que tienen la confianza en el Señor, y que a pesar de todo lo que les toca sufrir, ellos siguen comunicando quién es realmente Dios, y siguen comunicando ese mensaje que está diciendo el Señor que comunique, independientemente de la tristeza que tengan en sus corazones. Del capítulo 25 al 32 nos muestra cómo Dios es un Dios soberano que va a hacer juicio sobre todas las naciones. Y ahí muestra cómo viene el juicio sobre Judá, que es justo, pero también viene el juicio sobre Amón, sobre Moab, sobre Edom, sobre Filistea. O sea, el Señor no es que al pueblo de él, al pueblo escogido de él, que era Israel, él le pide cuentas, y es muy severo en las cuentas que les pide, y hace que vengan otras naciones a hacer la justicia que él ha pedido, que él ha dictaminado que se haga. Pero sobre esas naciones que se aprovechan también, cuando el Señor les ha dado la posibilidad de hacer las cosas bien, se aprovechan, sobre esas naciones también el Señor hace justicia. Entonces el Señor va a hacer justicia sobre cada una de las naciones, porque el Señor es el dueño del universo, y el Señor nos creó con un propósito divino. Si nosotros decidimos hacernos los de la vista gorda, y que vamos a hacer lo que queramos y no vamos a cumplir lo que el Señor ha puesto en nosotros, el Señor se encarga. O sea, no hay ningún problema, y lo hace, ya vimos que a través inclusive de personas como que no son de su pueblo, a través de personas que uno diría, pero ¿cómo va a tener en cuenta el Señor a esa persona? Pues resulta que sí, el Señor se vale de todo para hacer que las cosas y que la justicia llegue a cada uno. Tiro era una potencia comercial en ese momento, y el Señor va a hacer que Tiro experimente su juicio. Ahí hay o sea, en ese capítulo 28, 26, 27, él muestra cómo ese Tiro que se cree Dios, que deja ver claramente que es Satanás, se cree Dios, le va a cambiar esa situación, y va a acabar pudriéndose, porque el Señor no importa, o sea, no hay nadie que pueda estar por encima del juicio de Dios, absolutamente nadie, nada ni nadie está por encima del juicio de Dios. Dice en el capítulo 28, 12 y el 14 y 15, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí vemos claramente que él se está refiriendo a Satanás. Ese querubín grande, ese ser precioso que hacía parte de los ángeles, pero que un día decidió que él era demasiado para seguir ahí, y se halló maldad en él, y por eso el Señor hizo juicio, hizo justicia, y bajo el dominio de él estamos en este momento, en esta tierra. Él hace que, o sea, la maldad pasa en esta tierra, pero nosotros que tenemos ese espíritu dado hacia la maldad, decidimos aceptar, en vez de aceptar al Señor, aceptar lo que Satanás quiere que hagamos. Y es claro lo que dice aquí Ezequiel: todos, absolutamente todos, vamos a recibir ese juicio del Señor, y no hay ni uno que pueda decir que va a salir, si hace las cosas de manera incorrecta, que va a salir adelante, o que va a poder hacerle frente al Señor y ganar. Ninguno que trata de oponerse a Dios, ninguno que hace lo incorrecto va a ganar, porque los que se alzan contra Dios acabarán recibiendo su merecido, absolutamente todos. Eso incluye también a las naciones. Aquella generación va a contemplar esa destrucción de Judá y de todos los reinos vecinos. También la caída de Egipto, que está en los capítulos de 29 al 32. El profeta cumple su misión de anunciar esos propósitos de Dios, está en el capítulo 33, y eso provoca la irritación de los que le escuchan, por lo que hablábamos. El profeta no dice cosas bonitas, y cuando el profeta empieza a decir la verdad y les muestra lo que va a suceder si ellos no cambian, pues la gente dice: ay, no, que se calle, que desespero. Ese señor sigue diciendo, siendo que nos está yendo tan bien, nos va súper bien, y él sigue diciendo que estamos mal. Pues esto no es lógico, pero bueno, sí es lógico. Ezequiel recibe burlas, recibe desprecio, pero el Señor en su momento va a hacer que todas esas personas que se burlaron, que lo ridiculizaron, que hicieron lo que no debían,
con Ezequiel, que hicieron juicio, que todas esas personas sepan que los juicios de Dios son justos y que van a llegar. Entonces, toda esa generación, todas esas personas que se burlaron de Ezequiel, saben al final, saben, lo viven en carne propia, lo que el Señor hace y se dan cuenta que no es bonito y que no es lo que ellos pensaban y que el profeta tenía razón en decir todo eso que decía. En los capítulos 34 al 48 hablan sobre la perversión de esos pastores de Judá que están dedicados a aumentar sus riquezas y poder. Y simplemente el Señor dice claramente que viene a esta tierra, que va a venir a esta tierra y que Él va a apacentar, o sea, Dios viene a esta tierra, Jesús viene a esta tierra y va a apacentar a esas ovejas que esos pastores de Israel decidieron dejar, que no les importa, que no les importan, que no se preocupan por ellas, que no las cuidan, que si alguna está mala no tienen ningún problema en dejársela a los lobos. En cambio viene Jesús que va a mostrar cómo va a hacer ese pacto con su pueblo y cómo Él, que es Dios, va a hacer que nosotros estemos cuidados por Él. Y si nosotros estamos cuidados por Jesús, nada nos puede pasar. Por eso Jesús en Juan 10, Él se refiere a sí mismo como el buen pastor, porque está contraponiendo a esos otros pastores que hay en este momento muchísimos que han decidido que pues simplemente las ovejas no son importantes y que lo importante es que ellos se lucren de la tarea que hacen y lo importante es que ellos vivan bien y vivan felices sin importar lo que le está pasando a esas ovejas. Lo que hace el Señor es alzarnos, cargarnos y llevarnos como esas ovejas perdidas y ponerse feliz por cada vez que hay una oveja que vuelve a su redil, el Señor está feliz. Los enemigos de Judá, en ese momento Edom, recibirán ese juicio de Dios, está en el capítulo 35. Israel va a regresar a su tierra, está en el capítulo 36. Va a haber una transformación espiritual. Hay una imagen muy linda, que chévere que puedan leer todo ese capítulo 36, donde muestra que esa agua espiritual que corre desde el templo, que va a correr desde el templo, va a ser una agua que va a limpiar todo y todos nosotros vamos a recibir un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo que obviamente nos da el Señor, nos da Jesús cuando viene a esta tierra y cuando muere por nosotros. La posibilidad de tener una vida nueva, una vida en abundancia, ya no esa vida dedicada a vivir las cosas del mundo y hacer lo que los demás quieren, sino una vida donde el Señor nos renueva en espíritu y nos permite conocerlo y nos permite tener esa conexión perfecta con Él. Dice en Juan 3, 3 y 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es precioso. Estas palabras se las está diciendo Jesús a Nicodemo. Le está explicando a una persona de la ley, a una persona que conoce la ley, que ha estudiado, le está mostrando cómo tenemos que nacer de nuevo. Y Nicodemo está, pues como así, que cómo voy a nacer de nuevo, cómo me meto otra vez yo en la barriga de mi mamá y cómo nazco de nuevo. Y él le explica que ese nacimiento es él, que ese nacimiento viene dado por él y que nosotros podemos entrar en el reino de Dios cuando aceptamos a Jesús. Y esto es precioso porque desde siglos antes, Ezequiel se lo está diciendo a ese pueblo de Israel. Y viene Jesús y él vivo, de su a viva voz lo dice, para que entendamos todos que es Él el que nos permite ese ejercicio de nacer de nuevo, el que nos permite tener esa relación con el Padre que se había dañado, ya lo sabemos desde Génesis. Entonces el Señor nos muestra la manera en que estas palabras se hacen realidad. Entonces la Biblia es espectacular por eso, porque nos deja ver en el Antiguo Testamento todas las cosas que estaban diciendo los profetas, que seguramente la gente de Israel pues no tenía todavía lo que tenemos nosotros maravilloso y es las palabras de Jesús, los evangelios, la posibilidad de entrar a la Biblia en cualquier momento y leer un capítulo, un versículo y entender que todo lo que está escrito, que todo lo que dice que es palabra de Dios, está escrito para nosotros. No fue escrito para cualquiera, fue escrito para cada uno de nosotros. Fue escrito para todos los que quieran creer. Y cuando uno empieza a hacer ese clic, esa conexión, se da cuenta que el Señor lo hizo todo perfecto y que su palabra es maravillosa. Y que lo que tenemos que hacer nosotros es hacerle caso a esos profetas que hablaron hace tanto tiempo y que muchos siguen hablando ahora, no los que se autodenominan profetas porque dicen lo que va a pasar y en cuánto tiempo se va a casar una persona, no, los profetas que hablan con base en lo que Dios les habla a ellos,
que son los enviados y los mensajeros de Dios. Dice en Ezequiel 37, 1, 4 al 6 y 13 y 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor deja claro que nosotros estamos, si no lo conocemos, estamos muertos. Vivimos en una sepultura, la sepultura es nuestro cuerpo. La sepultura es nuestro espíritu que está apagado, pero el Señor nos hace revivir porque lo conocemos, porque entendemos cuál es su propósito, porque lo buscamos y el Señor, somos su pueblo. Y el Señor lo ha dicho y se cumple. Y cuando Ezequiel le dice a los huesos secos que se levanten y que salgan tendones sobre ellos, todo eso sucede. Así pasa con nosotros. Nosotros somos ese valle de huesos secos. Nosotros somos un valle lleno de huesos cuando decidimos que no tenemos al Señor y que el Señor no es importante, decidimos que Dios no es quien manda en esta tierra. En ese momento somos huesos secos. Cuando entendemos toda la obra maravillosa que hizo Jesús por nosotros, empezamos a tener tendones, a tener carne, empezamos a tener ese espíritu del Señor y sabemos que ya no podemos vivir sin Él. Sabemos que Él es el que nos guía, el que nos levanta y el que llena nuestras vidas y que tenemos vida eterna. Este es precioso, es más largo, obviamente lo que hago aquí es sacar unos pedacitos, pero muy lindo que lo puedan leer. Habla también de ese nuevo templo que está en los capítulos 40 y 42, que va a tener otra vez esa gloria del Señor, esa gloria que había perdido por toda la inmundicia que tenían los sacerdotes y por la inmundicia del pueblo. Va a volver a existir ese templo, que ya no es ese templo físico, ese templo construido con ladrillo, sino que es ese templo que cada uno es un templo del Señor, que es ese templo donde la gloria del Señor se deja ver. Esta nueva situación va a estar vinculada con un nuevo culto y con una nueva distribución de la tierra, en la cual va a haber un río común que va a surgir de ese templo, que va a regar todo y va a permitir que por donde pase ese río no haya enfermedad, haya sanidad, que los árboles se mantengan siempre con fruto, que eso es lo que quiere el Señor en nosotros. O sea, lo que nos deja ver Ezequiel es que el Señor es tan maravilloso que a pesar de toda la maldad, a pesar de que hacemos cosas todos los días incorrectas, que nos equivocamos, si nosotros decidimos que Él es nuestro Padre y decidimos creer, el Señor va a hacer con nosotros cosas maravillosas. Y no está esperando ni que hagamos ritos, ni que hagamos cosas, no. El Señor simplemente está esperando que nosotros estemos en comunicación con Él. Dice en el capítulo 47, versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Queremos entrar en el río del Señor? ¿Queremos hacer parte de ese río? ¿Queremos ser lavados y ser sanos? Bueno, ya ahí está la respuesta. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Otra vez aquí el Señor deja clarísimo que es que no es Israel el que va a recibir el amor del Señor. Es cualquiera que acepte a Dios como su Dios, cualquiera que reciba el sacrificio de Jesús, ese va a ser considerado hijo de Dios. Nosotros no somos un Israel nacional, el Israel que nació allá, no. Nosotros somos ese Israel, ese pueblo escogido, ese remanente que el Señor ha escogido para que sea su pueblo. ¿Por qué somos nosotros escogidos? Porque decidimos creer, porque aceptamos cuando el Señor nos llamó, porque sabemos que Jesús hizo ese sacrificio en esa cruz para lavarnos, para limpiarnos y para hacernos sus hijos. Y aquí terminamos con el libro de Ezequiel. Es un libro pues, que nos deja ver cómo eso que dijo el Señor desde el principio
se vino a cumplir cuando vino Jesús a esta tierra a morir por nosotros. Y nos deja ver que tenemos una oportunidad, que es una oportunidad única de escogerlo a Él como nuestro Salvador. Si nosotros no tomamos la decisión, si nosotros hoy no definimos que queremos que quien guíe nuestra vida sea Él, vamos a morir y vamos a seguir muertos, viviendo como si fuéramos sepulcros ambulantes, porque lo que va a contener nuestro cuerpo es un sepulcro, algo sin espíritu, porque no estamos buscando a Dios, simplemente estamos haciendo lo que nosotros queremos. La próxima semana vamos a seguir con el libro de Daniel, entonces muchísimas gracias por su atención y los espero en 8 días.